Necesitamos cambiar eso a, ¿sabes qué? Es tiempo de que salgas. Si alguien tuvo una excusa para decir esto es una bola de fracasos, era Jesús, con 3 años y medio, con 12 discípulos, un ladrón, que luego se ahorcó, ¿verdad? Pero un cobarde, uno que lo negó. Salgan, vayan, prediquen, impacten el mundo, y el resultado de esa comisión es lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. Somos el resultado directo de algo que ocurrió hace 2000 años, que Jesús soltó a sus discípulos. Es similar la relación que existe entre el papá y sus hijos casados. Yo tengo gemelitos de 37 años, gemelotes, ya están casados. Hubo un tiempo donde yo les tenía que decir: cámbiense los calcetines, apestan. Pero llega un punto donde, hijo, tú eres responsable ahora de tu propia esposa y de tus propios hijos. El diálogo es diferente. Y les propongo que en nuestra cultura nos gusta siempre tenerlos y manejarlos, pero eso tiene que cambiar, y también el ministerio. En un tiempo tuvimos que trabajar con nuestros hijos como infantes e inmaduros, pero cuando ya están casados, cuando ya tienen familia, ya tienen casa, tienen sus propios hijos, el trato del papá o el pastor hacia sus hijos y su respectiva familia tiene que ser diferente. ¿Están de acuerdo? Tengan presente esta analogía del hijo casado relacionándose con su papá al estar hablando del misionero o del pastor que estamos levantando para la siguiente obra, o el líder para el siguiente ministerio o la siguiente generación, y de cómo debe de ser la relación de su pastor de la previa generación con la siguiente generación. Y hago hincapié en el hecho de que en este discurso está enfocado en la actitud y la responsabilidad quizá de los que estamos más viejos. En otro discurso podremos hablar también de actitudes que necesitan mejorar en la siguiente generación, ¿sí? Pero quiero abordar esto y quiero advertirles que quizá algunas cosas que voy a mencionar sean difíciles, pero creo que son necesarios. Quizás sean culturalmente sensibles, porque estamos hablando de culturas eclesiásticamente complicados, porque estamos hablando de estructuras eclesiales. Estructuralmente son importantes y esencialmente son necesarios que trabajemos esto. Entonces, en primer lugar, quiero hablar de que si hemos de tener éxito en el buen pastoreo de grandes líderes en la siguiente generación, sean estos misioneros, pastores o líderes, necesitamos ver a la siguiente generación como ministros calificados. Así como hemos de ver a nuestros hijos casados como buenos padres, buenos esposos, ¿sí? Si no lo son, ya es demasiado tarde. No es el momento, ya casado. Hijo, te explico algunas cosas. Eso debió de ocurrir antes. Entonces, quiero enfatizar lo de la cultura de el arroz, el trigo y el maíz, ¿sí? El punto importante es de que cada una de las culturas tiene sus virtudes y tienen sus bemoles. Y si hemos de tener éxito, hay que reconocer algunas de las cosas podríamos mejorar para poder tener éxito en la siguiente generación, ¿sí? Y si no podemos ver a nuestros misioneros o nuestros siguientes líderes como ministros calificados, es decir, que tienen lo que necesitan para tener éxito,
entonces la iglesia y el esfuerzo misionero se va a quedar en un estado de perpetua infancia. Estamos acostumbrados a que nos digan políticamente todo lo que tenemos que hacer y todo lo que no tenemos que hacer. La religión popular nos ha dicho todo lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer, pero una característica de la perpetua infancia es de que no instruimos. ¿Sabes qué? Esto lo tienes que resolver tú. El pastor Zárate nos hablaba de esto anteriormente. Algunas cosas son lógicas. No necesitas toda la instrucción. Necesitamos enseñarles a cómo pensar y cómo entender los procesos de Dios, cómo piensa Dios. Yo tengo 3 hijos, una hija ya se me adelantó al cielo, ¿sí? Y a veces es difícil como padre, como pastor, ver que los hijos cometan errores. Quizá los mismos errores que nosotros cometimos en nuestra juventud. ¿Cuántos fueron jóvenes? ¿Cuántos son jóvenes? ¿Cuántos le están dando la tercera vuelta a la juventud? Ok, muy bien. Y nos vemos tentados a intervenir y a corregirlos, y muchas veces en lugar de ayudar creamos estorbos en su propio desarrollo y aprendizaje. ¿Sí? Y como pastores y padres de adultos ya casados y de ministros calificados, necesitamos no ser controladores. Necesitamos ser silenciosos observadores y consejeros cuando nos lo solicitan. Y estar ahí cerca, si se dan de cocolazos contra el muro, dicen ayúdame, ahí estamos. Porque muchos así aprendimos también, en las dificultades. Si no hemos tenido la inversión en los hijos y en los líderes para que tengan ya las herramientas, en los misioneros que vamos a mandar al campo, si no lo hemos desarrollado ya, entonces es demasiado tarde. Alguien me preguntó, ¿cuándo es el mejor tiempo para plantar un árbol? ¿Cuándo es el mejor tiempo para plantar un árbol? Hoy. No, hace 20 años. Porque hoy no vas a tener sombra ni fruto. Tenemos que haberlo ya preparado, como decimos, en denantes. Hace 20 años debimos ya haber trabajado hacia el futuro. Tenemos que tener una visión del futuro. La segunda cosa que quiero mencionar es de que debemos de ver al misionero, al pastor, al líder como colega, no como sujeto. Yo creo que tenemos una cultura mucho más avanzada que en otros países que he visitado, donde sobajan, el líder principal sobaja a sus secundarios en lugar de levantarlos. No los ven como colegas, los ven como súbditos. Les hacen los mandados. Y yo quiero retar, padres a sus hijos, pastores a sus futuros líderes. Necesitamos levantar a la siguiente generación y sentarlos a la mesa para que vean y experimenten lo que es ser colega en el ministerio. Escúchame, cuando lleguemos al cielo, vamos a ser colegas. Ahí no va a haber jerarquías más que el único jerarca, que va a ser Dios. Y todos nosotros adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando el misionero, el pastor o el líder sale al campo o a la siguiente ciudad para plantar una iglesia, o aún cuando se está preparando para salir, el papel del pastor no es controlar todos los movimientos y todas las decisiones. Pero pastor, es que me gusta hacer eso. Sí, es lo que estoy tratando de desafiar. Que eso no es
necesario. Hemos capacitado, enviado a 19 misioneros y es de actitud humilde el que como pastores reconozcamos que hay otras personas, por ejemplo en el campo misionero en Turquía, por ejemplo, que saben un poquito más que uno. Entonces los invitamos a la mesa, vamos a platicar. Y nosotros permitimos que los misioneros, el pastor o el líder, se relacione con las personas que tienen información o capacitación importante. No te juntes con ellos porque no son parte de nuestro círculo. No, espérate, incluyámoslo en el círculo. Si nuestro círculo está demasiado chiquito, pues hagamos un círculo más grande. ¿Para qué? Para que la siguiente generación tenga éxito, tenga la información necesaria, la capacitación necesaria. Como colega ministerial, nuestro interés es que él o ella tenga éxito. Todos digan éxito. Éxito. No es la meta que yo controle, la meta es de que tenga éxito y no nada más la siguiente generación, sino que ellos también pasen la estafeta a la siguiente generación. Esto significa que quizás se relacionen con personas, con agencias misioneras, con ministerios que quizá no conozcamos, u otros ministerios que quizá nos caen gordos. Yo sé que eso no pasa en San Luis Potosí. La madurez pastoral es decirle al misionero, al líder, cuando vemos que esto puede ser de mucha bendición, adelante. Esto es estratégico, ¿sí? No son de nuestra denominación, pero es estratégico para lo que Dios tiene para ti. Deja que los dueños sean, que los misioneros o pastores o líderes sean dueños de sus decisiones. No, yo quiero ser el dueño de la decisión de ellos. No, espérate, así no funciona ni la vida. El infante no es dueño de sus decisiones. Tira una piedra, rompe un vidrio, lo pagan los papás. Pero un adulto tira una piedra, rompe un vidrio, lo debe pagar él, es dueño de sus acciones. Es una característica de madurez. Si hemos de mandar a pastores y líderes maduros, que sean dueños de sus decisiones y de sus actos. Esto también le traerá madurez ministerial. Claro que van a cometer errores, pero pues ¿quién no ha cometido errores? Que lancen la primer piedra. Así muchos aprendimos. Muchos cometimos errores. El hijo pródigo puede regresar a casa y encontrar los brazos abiertos de su pastor, de su padre, que lo ama incondicionalmente. Pero hijo, eres dueño de tus decisiones. ¿Tiene sentido esto? Muy bien. La tercera cosa que quiero mencionar es de que debemos de ver al misionero, al pastor o al líder como responsable de su propia visión. Claro que las visiones de la casa se engendran en casa y luego pasan y luego esa visión tiene que transformarse de alguna forma si va a otra ciudad, si va a otro país. A veces los pastores queremos controlar la visión del misionero, el pastor o el líder, y quiero decirles lo siguiente: los pastores no llamamos, ya lo dije, los pastores no llamamos a los misioneros, a los siguientes pastores y a los siguientes líderes. Dios es el que los llama. Y por tanto, él o ella es responsable de su llamado y de la visión, si es misionera, la visión que Dios va a poner. Yo no escojo el país a donde han ido estos misioneros, pero trabajo con ellos en cernir y poder saber cuál es el camino. Soy aliado
para que tengan éxito. Porque hay algunos de esos países que yo no conozco. Y quizá haya ciudades a donde la siguiente generación va a ir a abrir obra que quizá tú y yo no conozcamos. Pero alguien más sabe algo. Órale, los invitamos a la mesa. El punto es de que no es necesario controlar la visión, sino pastorear la visión. Esto es lo mismo que debe de suceder con nuestros hijos en casa. De pastorearlos, no controlar. Una vez cortado el cordón umbilical, no controlar la casa de nuestros hijos, no mandar, hijo, esta Navidad todos ustedes tienen que venir a la casa de sus papás. Pero papá, vamos a hacer algo aquí en casa. O con los suegros. Dios te bendiga. Mucha gracia se requiere para levantar a la siguiente generación. ¿Tiene sentido esto? Entonces, por último, viendo al misionero, al pastor o al líder como miembro del equipo. Algo que ha ocurrido en San Luis Potosí es de que nos vemos como amigos en el pastoreo, ¿sí? Y escúchame, por ejemplo, los misioneros no son limosneros, vienen, nos visitan, no son de categoría así, mendigos, pediches. Vienes a pedir, son embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos empezar a hablar y anunciar a personas como miembros de nuestro equipo, colegas, parte de algo que Dios está haciendo, ¿sí? Y esto es muy importante. La cooperación entre iglesias, entre ministerios, en lugar de la competencia. Entonces, concluyo lo siguiente: si los pastores y líderes de hoy, de nuestra generación, si no nos ponemos las pilas, si no agarramos la onda para llevar a la iglesia mexicana en general, potosina específicamente, a un nivel más alto de madurez, en la capacitación, en la promoción, si no nos involucramos en las misiones y en la plantación de iglesias y en la siguiente generación y lo que ellos van a hacer, entonces nos vamos a encontrar con una perpetua inmadurez, como lo mencioné antes. Y necesitamos preparar a la siguiente generación. Y tengo esta carga en mi corazón por la iglesia, de que no levantemos ministerios que no sepan pensar por sí mismos, que no sepan escudriñar las escrituras, escuchar la voz de Dios. Yo estoy y entiendo perfectamente el orden de las cosas, pero también necesitamos entender que el ministerio necesita madurar y necesitamos también animar a la siguiente generación a que sean ministros calificados y maduros también, y con I griega, no inmaduros con I latina. Hay una gran diferencia en ello. ¿Por qué? Porque el riesgo es quedarnos estancados y necesitamos promover a la siguiente generación, y que México y que San Luis Potosí y que nuestras iglesias aquí no solo sean cuna de misioneros y de líderes y de pastores, sino que se levante una gran fuerza de misioneros y de líderes de la siguiente generación, y que nosotros los viejos seamos excelentes porristas. Sí se puede, porque una generación necesita la porra de los viejos, la sabiduría de los viejos, pero el ánimo sí se puede.
vamos hacia adelante. Y vamos a cumplir con la gran comisión. Por 2000 años la iglesia lo ha hecho y nosotros no seremos la excepción. Seremos estratégicos, seremos animadores de la siguiente generación y cumpliremos con el propósito de Dios. Amén. Le podemos dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque lo que tenemos enfrente es una gran oportunidad. Y hay un chorro de crítica sobre la siguiente generación. Dejemos a un lado la crítica y empecemos a puntualizar lo que se tiene que hacer. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y yo quiero hacer una oración y luego voy a entregar este lugar al pastor Salazar. Yo quiero orar por mi generación y por la siguiente generación. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por la estafeta, la batuta, Señor, que hemos recibido en mi generación, que recibimos de algunos que ya se nos adelantaron. Gracias, que por 2000 años ha sido así. Señor, ayúdanos a ver con visión de tu Espíritu Santo impactando la siguiente generación. Seamos una generación que bendice, que capacita, que bendice, que suelta, que anima, Señor, y encarguemos que corran con la estafeta. Señor, que no agarremos esta estafeta cuando le entregamos a la siguiente generación y que nos arrastren, sino que con disciplina y entendimiento en esa carrera de relevos, cuando entregamos la estafeta en la palma del corredor que viene por delante, la soltemos y oremos para que tengan éxito. Yo te pido, Señor, que traigas éxito a la siguiente camada de misioneros y de pastores y de líderes de ministerios y de servidores y de padres de familia. Señor, que levantes a grandes y fuertes padres de familia, Señor, como tú lo has ordenado, y ministros calificados y colegas, donde nos podemos sentar a la mesa y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al final de todo, que podamos estar frente al trono cantando santo, 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 y a nuestro lado personas de otras ciudades, de otros países, otras culturas, cantando al Rey. ¿Por qué? Porque esa gran multitud, porque animamos y soltamos la estafeta a la siguiente generación y oramos y echamos porras para que tuvieran éxito. Señor, da éxito a la siguiente generación en este concepto de transiciones por 1000 generaciones, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Pastor Juan Carlos.